Si estás por aquí, es muy probable que alguna vez hayas escuchado hablar sobre Simon Sinek y su famosa teoría del círculo dorado. De hecho, yo te puedo asegurar que seguramente si una profesora de inglés no me hubiera presentado las TED Talks en su día, estaba en el instituto yo todavía, y me hubiera cruzado con este señor, es probable que yo no fuera copywriter o que estuviera en cualquier otro oficio, porque cuando vi su charla del porqué del círculo dorado, recuerdo muy fuerte cómo me obsesioné con la manera de comunicar, cómo me obsesioné con todo lo que estaba haciendo y fue un punto de inflexión muy importante. Es cierto que después cometí el error de meterme a Derecho y Administración de Empresas, pero bueno, la verdad es que todos fuimos luego mejorando. En este episodio del podcast lo que quiero hacer es hablarte de su teoría, de su forma de comunicar y por qué es tan interesante. Así que si estás preparado, vamos allá. Estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprenderás a impulsar tu negocio con textos que vendan a tu cliente. Soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, que es el 397, charlamos sobre cómo utilizar esta teoría para vender más. ¡Al lío! Cuando Simon Sinek habla de la teoría del círculo dorado, se refiere a cómo la utilizan los líderes. Es importante recalcar que los líderes no se refieren solo a personas dentro de organizaciones o de equipos tomando las riendas, sino que él se refiere a líderes como cualquier persona, cualquier organización que mueva algo. Por ejemplo, con esto te quiero decir que para él Martin Luther King era un líder, pero también lo era Apple, por ejemplo, cuando animaba a toda la industria a innovar, a ir un pasito más allá. Esto es muy importante para que entiendas un poco el concepto y por qué sí que es cierto que sirve para vender, pero también actúa Apple, por ejemplo, como líder para la industria, pero también lo hace con los usuarios que acaban comprando sus productos o sus servicios después de echarles un vistazo. Mira, todo esto es la teoría del círculo dorado, que básicamente es una teoría que habla de que la mayor parte de las empresas comunican de la siguiente manera. Primero cuentan qué saben hacer, luego cómo lo hacen y por último el por qué. Sin embargo, Simon Sinek, después de estudiar a muchísimos profesionales, a muchísimas empresas, a muchísimos líderes, se da cuenta de algo distinto. Y es que, a diferencia del resto que lo hacen de fuera del círculo al centro, estas empresas, estas organizaciones, estos líderes que saben inspirar de verdad, lo hacen de dentro hacia afuera. Es decir, empiezan con el por qué hacen las cosas, luego explican el cómo lo hacen y por último el qué. Esto es muy importante. Mira, voy ahora a ir leyendo y a ir citando textualmente lo que dice en el libro. Simon Sinek habla del qué como que cada empresa y organización sabe lo que hace. Esto es verdad con independencia de lo grande o de lo pequeña que sea y sean cuales fueren los sectores en los que actúa. Todo el mundo es capaz de describir con facilidad los productos o servicios que una empresa vende o las funciones que desempeña dentro del sistema. Habla de que el qué es fácil de comunicar y se refiere a que el qué nunca es la parte que nos lleva a tomar una decisión de compra a los que estamos al otro lado, sino que es un elemento que decimos, vale, hay muchas empresas haciendo lo mismo, eso es el qué, que no nos supone un elemento diferencial. Después tenemos el cómo, y se refiere a él como lo siguiente. Algunas empresas y personas saben cómo hacen lo que hacen. Los cómo se citan a menudo para explicar la diferencia o la superioridad de algo, sobre todo cuando te comparas con la competencia. No son tan evidentes como el qué, pero muchas empresas sí que son conscientes de ello. Es decir, por ahora tenemos un qué es lo que hace la empresa. Por ejemplo, podría ser que estoy haciendo ahora un podcast o estoy charlando sobre copywriting. ¿Cómo lo estoy haciendo? Con un podcast o video podcast ya, que esto está evolucionando muchísimo. Y por último tenemos el por qué. Simon Sinek afirma que muy pocas personas o empresas pueden expresar con claridad por qué hacen lo que hacen. Cuando habla del por qué no se refiere a ganar dinero, dice que esto es una consecuencia de hacer las cosas bien, con lo que estoy completamente de acuerdo. Con el por qué se refiere al motivo, a la finalidad o a la creencia que hay detrás. Y afirma que es muy importante porque la gente no compra qué haces ni tampoco compra cómo lo haces, compra el por qué haces las cosas. Por ejemplo, ya que hemos empezado con esto, este podcast se hace ¿por qué? Porque quiero ayudar a cualquier persona que hubiera estado en la situación en la que yo estaba a ganarse la vida escribiendo. Creo que el copywriting de verdad es una herramienta para vivir de escribir y que cada vez va a tener más aceptación y por lo tanto creo que es el momento de meterse antes de que la ola pase. Por ese motivo, ese es el porqué de crear este podcast, el contenido o cualquier otro tipo de formato que utilizo, que no son pocos.
¿Vale? ¿Cómo lo hago? Como decíamos antes, pues ahora mismo en formato de podcast. Pero si fuera Copymelo el por qué, el cómo sería con podcast, con vídeos, etcétera, y el qué sería, pues, todo el contenido que lo hago, ¿no? El cómo sería con una, a lo mejor, actitud altruista a la hora de comunicarlo, y el qué, pues, podcast, vídeos, artículos, toda la parafernalia que se hace después. Esto es muy importante porque cuando lo que hace Simon Sinek, que es analizar a empresas, por ejemplo Apple, tiene muy claro esto. Dice que, por ejemplo, si tú le preguntas a Dell qué hace, te dirá que hace ordenadores y dirá que son ordenadores buenos, con buenos diseños, pero ¿por qué? No sabrán decirte. Pero que en cambio Apple, como hace el recorrido al revés, pues sí que tiene muy claro lo que está fabricando. Dice, ¿por qué Apple fabrica productos? Porque quiere cambiar el status quo. ¿Cómo lo hace? Con diseños innovadores, simples, para que todo el mundo pueda utilizarlos. ¿Qué hace? Pues aquí en función de lo que sea serán ordenadores, teléfonos móviles, dispositivos de música, etcétera, etcétera y etcétera. Y Simon Sinek pone mucho el acento en que este porqué es la razón por la que aceptamos que ciertas empresas se salgan de lo que era en un origen. Por ejemplo, Apple empezó siendo una empresa de ordenadores y hoy en día fabrica muchísimos dispositivos diferentes, mientras que otras como Dell, aunque intentó abrirse, fracasó en esa intentona. Por cierto, yo no tengo absolutamente nada en contra de Dell, de hecho es una empresa que me gusta mucho, pero es que es el propio ejemplo que Simon Sinek utiliza en el libro y creo que es pues de recibo utilizarlo también. Así que dice que, como sabemos que lo que quiere Apple, su porqué, es desafiar este status quo, es muy fácil asumir que ese status quo se puede desafiar desde ordenadores, pero también desde cualquier otro tipo de dispositivo. Sin embargo, cuando no tenemos claro el porqué de las empresas, como podría ser el porqué a lo mejor de, yo que sé, de Sony, pues eso cuesta más. Pero si por ejemplo hablamos del porqué de Tesla, creemos que, o incluso el porqué de Elon Musk, ¿no? Que es cambiar el mundo, hacerlo evolucionar, transformarlo. Por eso aceptamos que tenga, o nos conectamos con él cuando tiene empresas de coches eléctricos como Tesla, pues la empresa que lanzó el cohete hace poco a la estación espacial, SpaceX, etcétera, etcétera y etcétera. Es muy, muy interesante. De hecho, tengo un libro por ahí en la estantería y lo que quiero hacer ahora mismo es recomendarte con todo mi corazón que le des una oportunidad porque es uno de esos libros que a mí me cambió por completo la vida, la trayectoria profesional y estoy convencido de que contigo puedo hacer lo mismo. Entonces, bueno, te quiero dejar aquí la recomendación, te dejaré el enlace en las notas del programa porque creo que puede ser muy, pero que muy interesante. Así que nada más, no sé si te has quedado con alguna duda, alguna pregunta, pero si es así ya sabes que me la puedes formular en los comentarios y que estaré encantado de la vida de responderte. Siempre lo hago en menos de 48 horas, salvo apocalipsis, que estando como está el mundo podría pasar. Además te animo a que te pases por la Academia de Copymelo a descubrir todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copywriter que estás destinado a ser. Por último, y todavía más importante, oye, si te ha gustado el episodio puedes dejar un me gusta en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, puedes suscribirte también o dar un like también en YouTube para no perderte un episodio, suscribirte a cualquier plataforma para estar siempre enterado y ya que estás, hombre, pues compartir este programa con cualquier persona a la que pienses que la teoría del círculo dorado le puede ser de utilidad. Tú y yo nos escuchamos mañana a las 7 de la mañana en Copymelo con el programa ya 398. El viernes llegamos a 400 y estoy súper ilusionado, la verdad. Nos vemos entonces, ¿vale? Adiós.